Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дерево. Capacidad. Vivo en Osaka, Japón y a menudo uso el metro para ir a trabajar por la mañana. Un día, cuando estaba esperando el tren, noté a un vagabundo parado en una esquina de la estación de metro, murmurando para sí mismo mientras la gente pasaba. Estaba sosteniendo una taza y parecía estar pidiendo cambio de repuesto. Una mujer gorda pasó junto al vagabundo y claramente lo escuché decir: «Cerdo». «Guau», pensé para mis adentros. Este vagabundo está insultando a la gente y todavía espera que le den dinero. Luego pasó un hombre de negocios alto y el vagabundo murmuró: «Humano. Humano. No puedo discutir con eso». Obviamente, era humano. Al día siguiente, llegué temprano a la estación de metro y tenía algo de tiempo para matar, así que decidí pararme cerca del vagabundo y escuchar sus extraños murmullos. Un hombre delgado y de aspecto demacrado pasó frente a él y escuché al vagabundo murmurar: «Vaca. Vaca». Pensé. El hombre era demasiado flaco para ser una vaca. A mí me parecía más un pavo o un pollo. Aproximadamente un minuto después, pasó un hombre gordo y el vagabundo dijo: «Patata. Papa». Tenía la impresión de que él llamaba a todas las personas gordas cerdo. Ese día, en el trabajo, no podía dejar de pensar en el vagabundo y su desconcertante comportamiento. Seguí tratando de encontrar alguna lógica o patrón en lo que estaba murmurando. Tal vez tenga algún tipo de habilidad psíquica, pensé. Tal vez él sabe lo que fueron estas personas en una vida anterior. En Japón, mucha gente cree en la reencarnación. Observé al vagabundo muchas veces y comencé a pensar que mi teoría era correcta. A menudo lo escuché llamar a la gente cosas como conejo, cebolla, oveja o tomate. Un día, la curiosidad se apoderó de mí y decidí preguntarle qué estaba pasando. Cuando me acerqué a él, me miró y dijo: «Pan». Eché algo de dinero en su taza y le pregunté si tenía algún tipo de habilidad psíquica. El vagabundo sonrió y dijo: «Sí, por supuesto. Tengo una habilidad psíquica. Es una habilidad que obtuve hace años. Pero no es lo que cabría esperar. No puedo predecir el futuro ni leer la mente ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuál es tu habilidad?», pregunté ansiosamente. «La capacidad es simplemente saber lo último que alguien comió», dijo. Me reí porque me di cuenta de que tenía razón. Él dijo: «Pan». Lo último que había desayunado ese día eran tostadas. Me alejé sacudiendo la cabeza. De todas las habilidades psíquicas que alguien podría tener, esa debe ser la más inútil. Comida hecha en casa. Siempre había sido lo que algunos podrían llamar un quisquilloso con la comida. Desde que era un niño pequeño, había algunos alimentos que simplemente no tocaría, de ninguna manera, de ninguna manera. Espinacas, brócoli y coles de Bruselas, todos los elementos clásicos para los quisquillosos en mi lista, así como algunos extraños, como la leche entera, las palomitas de maíz y la carne roja. Dios, odio la carne roja. El pollo y el pescado me van bien, especialmente fritos y crujientes, y el cerdo a veces está bien, dependiendo de la situación. Pero carne de res, ternera, venado, cordero, todas esas cosas, no podrías pagarme para comerlas. Demasiado espeso, demasiado grasoso, también, bueno, carnoso, supongo. Simplemente me desanima. Siendo quisquilloso con la comida y todo, y prefiriendo la compañía de mis videojuegos y figuras de acción a la de un equipo deportivo u otros niños más al aire libre, me convertí en el típico adolescente alto, pálido, larguirucho e indefinido. Para ser sincero, chupé trasero en la clase de gimnasia y eventualmente dejé de intentarlo. Y eso, combinado con el hecho de que apenas comía lo suficiente, no me daba exactamente la figura de un Adonis joven.
Aunque la mayor parte de mi fenotipo provino del lado de mi madre, ni Chug ni yo heredamos los ojos azules de mi padre, el cabello rubio espeso o la tendencia hacia la piel clara. En cambio, obtuvimos el cabello negro, los ojos color avellana y una gran cantidad de granos de mi madre al comienzo de la pubertad. Tenía los genes de mi papá en cuanto a la altura, así que salté como un brote de frijol. Pero por más que lo intenté, nunca gané grasa ni músculo. Hablando de mi papá, él fue mi mejor amigo durante la mayor parte de mi infancia. Era un gigante de un hombre, de pie definitivamente por encima de 6 pies. Por supuesto, mi imaginación infantil combinada con mi estatura diminuta en ese momento aumentó su altura enormemente, y para mí parecía fácilmente de 20 pies de altura. Cuando me dejó sentarme sobre sus hombros, con las manos de mi pequeño agarrando con fuerza su cabeza a través de su cabello rubio natural bien recortado, sentí que podía ver 3 cuadras más adelante. A medida que atravesé la pubertad y comencé a alcanzar el nivel del anciano, él y mi madre me empujaban constantemente a comer más y hacer ejercicio de verdad. Aunque papá había madurado hasta convertirse en un oficinista algo barrigón, pero todavía mesomórfico que trabajaba en el ajuste de reclamaciones, a mi edad había sido un verdadero culturista, un tipo de playa rubio aficionado al que le gustaba surfear, andar en patineta, y ve al gimnasio. A menudo nos pasaba propinas a mí y a mi hermano menor Chuck. Tienen que obtener su proteína, muchachos. Y la carne es la mejor manera de hacerlo. Carne roja. También te proporciona el hierro que necesitas en tu torrente sanguíneo. Él aconsejaría, generalmente mientras nos conducía hacia o desde la escuela. Por lo general, mamá estaba ocupada en la casa o en algún evento de caridad, por lo que papá solía ser nuestro chofer y compañero de juegos en nuestra juventud. Eso no significaba que mamá nos descuidara, Dios mío, no. Solo la vimos menos. Pero ella siempre estaba allí a la hora de comer, repartiendo amorosamente porciones de cualquier plato que hubiera preparado para la familia ese día. Mamá tenía un hábito que siempre me ponía nervioso. Desde que aprendí a hablar por primera vez durante toda mi infancia, siempre me aseguraba de decirle exactamente qué alimentos no me gustaban. Hice esto con la esperanza de que ella entendiera la indirecta y dejara de servirme. Con lo que no contaba era con su persistencia. Era una auténtica loca por la salud y creía fervientemente en el valor incomparable de una dieta sana y equilibrada. Como tal, a ella no le gustaba mi dependencia de los alimentos precocinados chatarra y quería que comiera las cosas que no me gustaban. Esto significó una lucha constante entre ella, la matriarca amorosa pero obstinada, y yo, el pequeño granuja terco que no quería comer sus verduras. Sin embargo, sus métodos eran inteligentes. Cuando supo que no me gustaba algo, nunca lo hizo de la misma manera 2 veces. Si yo volviera mi nariz hacia los rollos de repollo a la hora del almuerzo, ella se aseguraría de que un poco de repollo se rayara en la ensalada en la cena. Cuando aparté un buen bistec abundante, ella sirvió sloppy joes de carne molida al día siguiente. Ella ciertamente fue persistente, pero yo era un pequeño bastardo perceptivo y me di cuenta de su juego temprano. Sin embargo, había una cosa que siempre tuvo sobre mí en este juego, y eso fue el chantaje emocional. Amaba a mi madre, y me conmovió un poco ver su decepción cuando levanté la nariz ante la comida que se había esclavizado ese día. Así que eventualmente cedía y tomaba mi comida sin entusiasmo, movía todo en mi plato para que pareciera que le había hecho una bolladura real, y normalmente concluía mi comida diciendo que sabía delicioso y que estaba lleno. A veces hacía el viejo truco de los niños y tiraba algo de mi mesa al suelo para nuestro perro. Esta pequeña táctica pareció funcionar para mamá, y estaba feliz de que su hijo al menos probara sus comidas. En general, teníamos una familia feliz, al menos por un tiempo. Si las cosas no se pusieran feas, ¿por qué estaría contando esta historia aquí? La amargura vino cuando mis padres comenzaron a separarse. Dicen que el 50% de todos los matrimonios fracasan en estos días, pero nunca se siente una estadística tan asombrosa como cuando realmente lo estás experimentando por ti mismo. Mi papá empezó a dormir en la oficina y mi mamá empezó a dormir con el cartero. Ella no podía manejar el desinterés de mi papá, ya que lo único que parecía importarle era un caso difícil que le habían asignado en el trabajo.
Cuando papá se dio cuenta de la infidelidad de mamá, se puso furioso, y las discusiones de mis padres duraban hasta altas horas de la noche, despertando a los vecinos con letanías de blasfemias. El divorcio fue feo y nos dolió a todos. Mi mamá obtuvo la custodia sobre nosotros, pero debíamos quedarnos en casa de nuestro papá todos los fines de semana. Nuestros padres parecían, bueno, realmente destrozados por un tiempo. Papá dejó de hacer ejercicio, su barriga cervecera creció y su apartamento comenzó a carecer de cuidados. En cuanto a mamá, se interiorizó gran parte de su infelicidad. Parecía muy bien durante el día, claro, pero cuando Chuck y yo nos quedábamos despiertos jugando videojuegos, podíamos escucharla en la habitación de al lado sollozando en silencio, y cuando bajábamos a escondidas para tomar un refrigerio a medianoche, podíamos ver las botellas de vino vacías abarrotadas. El mostrador de la cocina. Eventualmente, papá consiguió una nueva novia, Clara, quien realmente lo animó a limpiar su actuación. No era una madrastra malvada, era una dama genuinamente agradable, una maestra de escuela primaria, en realidad. Estábamos felices por él, y venir a su departamento durante los fines de semana comenzó a parecer menos un doloroso recordatorio de la separación de nuestros padres y más un momento agradable con un querido miembro de la familia. Pero la condición de mamá parecía deteriorarse rápidamente. Donde papá había encontrado el éxito, buscando a alguien nuevo con quien compartir su vida, mamá parecía estar atrapada escudriñando a los cabrones para tratar de encontrar un nuevo novio. Los que habíamos conocido resultaron ser verdaderos tacones. Alcohólicos, mentirosos, exconvictos, los malos en general con los que nadie quiere ver a su madre. Su condición mental realmente pareció verse afectada con esto, y comenzamos a preocuparnos aún más por ella. La escuchábamos murmurar para sí misma mientras hacía sus tareas, doblaba la ropa, limpiaba ventanas y, sobre todo, mientras cocinaba. Ella siempre estaba murmurando mientras cocinaba. Lo que nos salió audible fueron solo algunas cositas, murmullos silenciosos que parecían girar en torno a la salud y el equilibrio, varias especias e ingredientes y servirlo mejor. Claramente estaba comentando sobre su cocina, forzando toda la energía negativa de su divorcio y citas fallidas para tratar de perfeccionar sus recetas. Murmullos silenciosos que parecían girar en torno a la salud y el equilibrio, diversas especias e ingredientes, y servirlo mejor. Claramente estaba comentando sobre su cocina, forzando toda la energía negativa de su divorcio y citas fallidas para tratar de perfeccionar sus recetas. Murmullos silenciosos que parecían girar en torno a la salud y el equilibrio, diversas especias e ingredientes, y servirlo mejor. Claramente estaba comentando sobre su cocina, forzando toda la energía negativa de su divorcio y citas fallidas para tratar de perfeccionar sus recetas. Empecé a notar que cocinaba con mucha más carne. Siempre le gustaron las recetas más ligeras y las alternativas vegetarianas, así que esto me sorprendió. Había considerado que tal vez era algún tipo de respuesta corporal al estrés, que ella había estado ansiando carne como alimento reconfortante para ayudarla a superar esta tormenta emocional. Pero su condición en general nos preocupaba mucho a Chuck y a mí, y la instamos a que tratara de hablar con un profesional al respecto. Siempre nos regalaba su pequeña y amable sonrisa y decía que planeaba encontrar un terapeuta, pero nunca la vimos tomar ninguna medida con ese fin. Una calurosa y brumosa noche de jueves de julio, Chuck y yo nos preparábamos para ir al departamento de nuestro papá y Clara, a solo 40 minutos de distancia en un pequeño pueblo bullicioso cerca de la oficina de mi papá. Tiramos nuestros libros escolares en una bolsa y guardamos cuidadosamente nuestra Xbox 360 y algunos juegos para llevar, ya que eran lo único que realmente necesitábamos para transferir entre casas. Las casas de nuestros padres tenían nuestra ropa, artículos de tocador y un lugar para dormir. Llamamos a mi padre aproximadamente una hora antes de partir, pero nadie atendió. La línea se sentía ominosamente muerta. Traté de sacudirme la sensación incómoda y concentrarme en los hechos del asunto. Esto era extraño, ya que él sabía nuestro horario de visitas de memoria y estaría esperando una llamada a nuestra hora, pero lo deseché.
Probablemente estaba ocupado preparando algo. Faltaban solo 5 días para el cumpleaños de Chuck el martes y papá había mencionado organizar una pequeña celebración agradable para él cuando nuestro tiempo juntos llegara. Mientras arrojábamos las últimas cosas en el maletero, mamá nos llamó para una cena rápida antes de irnos. Nos sentamos a los platos vacíos, de un blanco brillante y limpios como una patena. El delicioso olor a salsa de tomate flotaba desde la cocina, dejándome emocionado. Mamá no había hecho espagueti en mucho tiempo, pero el suyo siempre fue el mejor que he probado. Los fideos son la tarifa simple comprada en la tienda. Los hierves y los sirves, nada lujoso, pero lo que realmente brilla es su salsa. Ella lo hace todo desde cero, especias, hierbas, tomates maduros, todo lo demás, y lo deja hervir a fuego lento en la estufa hasta que la familia esté lista para comer. Con una mirada alrededor de la mesa, noté que solo había 2 lugares. Asumí que mamá había comido antes, lo cual fue un poco decepcionante. A Chuck y a mí nos gustaba comer juntos con nuestra mamá antes de irnos a la casa de nuestro papá. Lo último que queríamos en el mundo era que ella se sintiera sola mientras estábamos pasando tiempo en familia con su ex esposo y su nueva pareja. Pero el aroma de la salsa para pasta hecha en casa con mucho cariño disipó rápidamente esas preocupaciones, y Chuck llamó a mamá para preguntarle si la cena estaba lista para comer. Entró con un colador de pasta muy caliente y, sin decir palabra, sirvió una porción para cada uno de nosotros. No puedo esperar para comer, mamá, ha pasado demasiado tiempo desde que preparaste tu salsa especial para espagueti. Chuck gorjeó, ganándose una cálida sonrisa de mamá. Ella respondió feliz. Bueno, Chucky, me alegra saber que te gusta. Siempre le hace mucho bien a mi corazón que feliciten mi trabajo. Era la receta de tu abuela, ya sabes. Pero esta vez he agregado algunos ingredientes especiales propios. Mamá regresó a la cocina, presumiblemente para buscar la salsa, y al salir noté una mancha en el costado de su camisa. Era de un rojo deslustrado y formaba unas cuantas pequeñas salpicaduras contra la tela azul claro. Salsa de tomate, supuse. Hacerlo podría ser un esfuerzo complicado, especialmente cuando la salsa comenzaba a hervir y las pequeñas burbujas en la parte superior a veces explotaban. Echando un vistazo furtivo a la cocina, noté más salpicaduras de tomate en el piso y en el gabinete lateral. Ella debe haber derramado un poco. Cuando mamá volvió al comedor con un tazón de salsa picante fresca, todos los pensamientos sobre tomates y desorden se evaporaron de mi cabeza. Estaba emocionado de volver a comer los espaguetis de mamá. Agregué un poco de carne roja a la salsa esta vez. Ustedes están creciendo, así que pensé que es como su papá siempre solía decir. La proteína y el hierro te harán bien y todo. Mamá comentó con calma, sirviendo salsa caliente con trozos sobre la pasta simple. Está bien, disfruta. Dijo con una sonrisa, y se retiró a la cocina. Me metí en la pasta, hambrienta como siempre y ansiosa por probarla. Ni siquiera me preocupé por la carne, pensando que simplemente la elegiría y se la daría al perro. En realidad, probé un pequeño trozo. Esperaba carne molida, pero esto era más un bistec picado, trozos cuadrados de músculo distribuidos uniformemente por toda la salsa. Era más suave que la carne de res, muy tierna y jugosa. Era ligero y tenía una cierta dulzura que nunca antes había probado en la carne de res. Probablemente era ternera o un corte especial o algo así. De hecho, disfruté esto, incluso a pesar de ser carne roja. Volví ansiosamente por otro bocado, y otro, y otro. Ambos entramos por unos segundos, y nuestros platos estaban prácticamente limpios al final de la cena. Chuck se volvió hacia mí y sonrió, con un poco de salsa de tomate roja manchando su boca. Mike, amigo, esto sabe fantástico. Apuesto a que esta es la lujosa carne de res orgánica de ese supermercado hippie que abrió en la Ruta 9. Tengo que pedirle a mamá su receta, tal vez Clara nos la cocine en casa de papá. Él exclamó. Esa es una buena idea, hombre. Ve a preguntarle, voy a ir al baño. Creo que tengo algo atorado en los dientes. Respondí, levantándome de mi silla, con el estómago lleno de una sabrosa comida casera. Caminando por el pasillo hacia el baño, noté algunas cosas que no estaban bien esta mañana.
La alfombra estaba arrugada como si alguien hubiera estado arrastrando algo a lo largo de ella, la cama del perro estaba volcada y frente a donde solía estar, y casi todos los retratos familiares que vi, excepto los que nos tomaron a todos individualmente, estaban volcados. Enfrentar la pared. Al darles la vuelta, vi algo que me hizo detenerme. En todos y cada uno, la cara de mi papá estaba rayada. Estaba muy preocupado ahora. Mi mamá podría estar en un estado mucho peor de lo que había indicado. Para desfigurar nuestras fotos familiares, nuestros recuerdos del tiempo que pasamos juntos y el amor que todos compartimos, debe haber tomado una rabia hacia mi padre que nunca hubiera imaginado que tenía dentro de ella. Entré al baño, encendí la luz y me miré en el espejo, mi lengua chasqueando entre mis dientes, tratando de desalojar algo atascado entre ellos. Después de un minuto de lucha, la cosa se dio y la escupí en el fregadero. Lo que vi me hizo vomitar esa comida, hecha en casa y preparada con amor en el inodoro. Era un mechón de cabello rubio, con un mechón de cuero cabelludo aún adherido. Hamburguesas de carnaval. Como hacen muchos estudiantes universitarios, prácticamente viví de la comida rápida y la entrega de pizzas durante mis años como estudiante universitario. Fui a una escuela en mi ciudad natal, así que por suerte para mí no tenía que vivir en el campus y sufrir la cafetería a diario, pero sin embargo, mis hábitos alimenticios generalmente involucraban muchas cosas fritas en grasa y cubierto de queso. Por supuesto, cuando tenía poco más de 20 años, tenía el metabolismo para manejarlo. Ahora, con más de 30 años, he renunciado a la comida rápida para siempre. Sin embargo, antes de que me elogie por mi estilo de vida saludable, comprenda que no lo hago por mi salud. Vivía en un pequeño apartamento en esos días, una típica vivienda de estudiantes adornada con muebles de venta de garaje y carteles de películas. Era un lugar humilde, pero económico, por lo que no tuve que buscar un compañero de cuarto y en una gran parte de la ciudad, rodeado de tiendas y restaurantes. Dado que mi apartamento estaba en el piso inferior, no era raro que yo llegara a casa de vez en cuando con anuncios pegados en mi puerta o colgados en el picaporte de negocios locales. A menudo encontraba cupones y menús para llevar y ahora ya había acumulado una gran colección. Conocía casi todos los restaurantes de mi barrio. Sabía cuáles cumplieron y cuáles no. Sabía cuáles permanecían abiertos hasta tarde y cuáles eran rápidos, lentos o caros. Supongo que se podría decir que ordené con demasiada frecuencia. Una noche, mientras estudiaba para un examen a altas horas de la noche, mi estómago comenzó a rugir demasiado familiar y que tantas veces antes había interrumpido mi capacidad de concentración. Como de costumbre, había estado tan absorto preparándome para las finales, que me había olvidado de cenar y, como de costumbre, recurrí a alguna entrega nocturna. Se acercaba la medianoche, así que sabía que muchos de mis lugares habituales ya estarían cerrados, especialmente siendo una noche entre semana. Revisé la colección de menús para llevar en el cajón de la cocina, tratando de decidir a quién llamar. Los únicos lugares que entregaban tan tarde eran las pizzerías, y yo no estaba de humor para pizza. No otra vez. Estaba a punto de darme por vencido y simplemente llamar a la pizzería más cercana cuando me encontré con un anuncio que no había visto antes, o al menos, no lo había visto. No recuerdo haber visto antes. No era más que un trozo cuadrado de papel satinado que parecía sacado de una revista o de uno de esos insertos que ponen en el periódico. Extrañamente, no recordaba haber arrancado esto. Pero, de nuevo, había estado en una niebla de estudio constante durante casi 2 semanas, así que tal vez había guardado esto y lo había olvidado. El anuncio presentaba una mascota de payaso de dibujos animados sosteniendo globos. Junto a él había un globo de diálogo de estilo cómico con las palabras hamburguesas de carnaval. Ahora abierto hasta las 3:30 am. Entregamos. Debajo de la burbuja de diálogo había un número de teléfono. Nunca antes había oído hablar de Carnival Burgers. Era un lugar nuevo. Tenía dudas sobre pedir una hamburguesa a domicilio, pero pensé, ¿por qué no? Quiero decir, ¿qué tan malo tienes que ser para estropear una hamburguesa? Marqué el número.
Sonó solo una vez antes de que una voz respondiera al otro lado. Gracias por llamar a Carnival Burgers. ¿Te gustaría probar nuestra hamburguesa especial de la casa? La voz sonaba casi electrónica, como si estuviera pregrabada. No gracias, dije. Me gustaría hacer un pedido para la entrega. Excelente. Estaré encantado de tomar su pedido, señor, respondió la voz electrónica de una manera demasiado optimista. ¿Qué le gustaría? Tomaré una hamburguesa con queso, pepinillos, lechuga, cebolla y tomate. Una guarnición de patatas fritas. ¿Quieres mostaza, mayonesa o nuestra salsa especial de la casa? Mostaza, por favor. ¡Excelente! Tu pedido llegará en breve. Gracias por llamar a Carnival Burgers. Luego la línea se desconectó. Me imaginé que la persona al otro lado de la línea debe haber colgado accidentalmente. No les había dado mi dirección ni mi información de pago, y la voz no me había dado mi total. Volví a marcar el número para completar el pedido. Esta vez siguió sonando. Lo dejé sonar por lo que parecieron 5 minutos completos. Como nadie respondió, colgué y marqué de nuevo. Lo mismo sucedió. El teléfono seguía sonando. Pensé que tal vez estaban ocupados, lo que habría sido extraño siendo tan tarde a mitad de semana, pero tal vez sus hamburguesas eran tan buenas, y tal vez tuve suerte de pasar la primera vez, dudoso. Lo intenté una vez más. Finalmente, después del tercer timbre, la línea se reanudó. La misma voz electrónica habló, pero esta vez sonó más lenta y profunda, como si la grabación hubiera sido ralentizada. Gracias por llamar a Carnival Burgers. ¿Te gustaría probar nuestra hamburguesa especial de la casa? No, gracias. De hecho, llamé hace un rato. Creo que se cortó la línea. Nunca te di mi dirección. No te preocupes, Jaque, respondió la voz lenta y electrónica, tu pedido está en camino. Hacer clic. Nunca les di mi nombre. De repente fui golpeado por una ola de confusión mezclada con inquietud. Mi cerebro lógico empezó a tejer un escenario en el que pudieran saber mi nombre sin que yo se lo hubiera dado. Tal vez había pedido en este lugar antes y simplemente no lo recordaba. Tal vez tenían algún tipo de software de reconocimiento de números en su sistema telefónico para que los clientes habituales se mostraran en una base de datos o algún tipo de identificador de llamadas. Tal vez por eso también no me pidieron mi dirección. Tal vez ya estaba en el archivo de una orden anterior. O tal vez les di mi nombre y me equivoqué al pensar que no lo hice. Por mucho que quisiera que esa explicación tuviera sentido, sabía que nunca antes les había pedido. A veces puedo ser distraído y olvidadizo, pero no tan olvidadizo. Nunca había oído hablar del restaurante antes, pero tenía ese anuncio en mi cajón. Decidí que la respuesta más lógica era la mejor, y que seguramente les debía haber pedido antes. A pesar de haberme convencido de esta conclusión, todavía me sentía inquieto mientras esperaba que llamaran a mi puerta. No podía concentrarme en mis estudios. Encendí la televisión para romper el silencio repentinamente abrumador de mi apartamento. Pasé los canales. Siendo un estudiante universitario en bancarrota, no podía pagar el cable, por lo que mis opciones de televisión nocturna consistían en infomerciales, programación religiosa y reposiciones de programas de entrevistas. Me decidí por un programa de entrevistas basura en el que el presentador le decía a la gente quién era y quién no era el padre, cuando la señal de televisión se cortó con estática. Un comercial apareció en la pantalla. Estaba nevado y la calidad del sonido era mala. Un payaso, como el del anuncio impreso, bailó frente a un pequeño edificio con un letrero que decía Carnival Burgers. Habló la misma voz electrónica, demasiado alegre. Ven a Carnival Burgers donde la diversión nunca se detiene. Ahora ofreciendo entrega. Un número de teléfono brilló en la parte inferior de la pantalla. La estática se disipó y la pantalla volvió a la normalidad. Apagué la televisión. Justo cuando la televisión se apagó, llamaron a mi puerta. Me acerqué vacilante. Miré a través de la mirilla para ver un payaso, globos en una mano y una bolsa de papel con Carnival Burgers impreso en la otra. Tragué saliva, respiré hondo y abrí la puerta. El payaso sonrió y dijo, son $8.66 por favor. Era la misma voz electrónica del teléfono. Saqué un billete de $10 de mi bolsillo trasero y se lo entregué.
Quédate con el cambio, le dije, tratando de ocultar mi nerviosismo. Gracias. Disfrute de su pedido y llámenos de nuevo. La próxima vez, prueba nuestra hamburguesa especial de la casa. El payaso me entregó la bolsa de papel. Tomé la bolsa y le di las gracias. Se quedó allí un tiempo incómodamente largo y hubo un incómodo periodo de silencio mientras me miraba fijamente antes de que cerrara lentamente la puerta. Pensé que tal vez debería haberle preguntado cómo sabía mi nombre y dirección, pero lo dejé pasar. Esperé un momento y luego miré por la mirilla. Él se había ido. Había tenido tanta hambre antes, pero ahora casi no quería comer. Abrí la bolsa y no encontré nada inusual dentro. Solo fue mi pedido. Solo una hamburguesa con queso, pepinillos, lechuga, cebolla, tomate y mostaza con una guarnición de papas fritas. Hacía calor y olía bien. Sentí que mi inquietud disminuía y mi hambre volvía. Comí la hamburguesa y las papas fritas y en realidad era bastante decente. No era la mejor hamburguesa que había probado, pero ciertamente no era terrible. Después de comer, estudié un poco más antes de estrellarme alrededor de las 2 am. Unos días más tarde era fin de semana y estaba conduciendo a casa de mis padres para pasar el fin de semana con ellos. Un par de días de las comidas caseras de mi madre y mi vieja y cómoda cama era justo lo que necesitaba antes de la semana de exámenes finales. Vivían en la ciudad, así que no era un viaje largo y me gustaba visitarlos cuando podía. Mientras conducía, me encontré con algunas obras en la carretera. Seguí las señales de desvío hacia un camino que no conocía. Estaba irritado, pero como dije, era un viaje relativamente corto, por lo que un pequeño desvío no haría mucha diferencia. El desvío me llevó a un antiguo barrio residencial. No había muchos negocios, solo todas las casas, un pequeño parque, y ahí estaba, en la esquina de una intersección. Era el edificio que había visto en el anuncio de televisión. Hamburguesas de carnaval. Entré en el estacionamiento y me detuve. Ciertamente era el mismo edificio, pero a diferencia del anuncio, era viejo y estaba deteriorado. El cartel pintado estaba descolorido y cubierto de suciedad. Algunas de las ventanas habían sido rotas y reemplazadas con tablas. Parecía como si hubiera estado abandonado durante años. Salí de mi auto y miré a través de una de las ventanas. Dentro había cabinas y mesas cubiertas de polvo. Había grietas en las paredes y telarañas que cubrían la pequeña cantidad de muebles que aún quedaban adentro. En una esquina había una estatua de plástico de un payaso sonriente que sostenía un menú de pizarra con las palabras ahora apenas legibles. Pregunta por la hamburguesa especial de la casa. Sentí debilidad en las rodillas y dolor en el pecho. Este no podía ser el mismo lugar. Una vez más mi mente lógica comenzó a racionalizar la situación. Obviamente, este era solo un lugar viejo y abandonado. El restaurante se mudó y volvió a abrir en otro lugar. No había ningún letrero de ahora ubicado en. Pero tenía que ser eso. Regresé a mi auto y continué hasta la casa de mis padres. Más tarde esa noche, durante la cena, le pregunté a mi madre si alguna vez había oído hablar de Carnival Burgers. Mis padres habían vivido toda su vida en la misma ciudad, así que si alguien lo supiera, lo harían. Cuando le pregunté, me dijo: "Oh, sí, la vieja hamburguesería. Se cerró hace mucho tiempo", dijeron, por razones de saneamiento. En realidad, era un gran problema cuando éramos niños. A todos nos encantó ir allí. Claro, fue una especie de imitación de McDonald's, pero fue divertido. Tenían un payaso que repartía globos. ¿Cuál era su nombre? Mi padre interrumpió, gesteo, por esa extraña voz suya. Una especie de caja de voz electrónica. Pensé que era espeluznante. Pensé que era gracioso. Estaba triste cuando lo cerraron, dijo mi madre. Mi padre continuó. Dijeron que era por suciedad, pero los rumores dicen que cerró debido a las desapariciones. Miró por encima de sus gafas y habló en un tono melodramático para el efecto. Oh, esas eran solo historias que los niños mayores nos contaban para asustarnos. ¿Qué historias? Yo pregunté. Mi padre respondió. Dijeron que mucha gente en el vecindario comenzó a desaparecer, y lo único que la policía pudo encontrar que tenían en común fue que cada uno había pedido la entrega de Carnival Burgers el día que desaparecieron.
Aún más extraño fue que todos habían pedido lo mismo, la hamburguesa especial de la casa. Decidí no contarles a mis padres sobre mi experiencia. Nunca he comido comida rápida desde entonces. Jessica hace tus favoritos. Soy un gran fan de YouTube. A altas horas de la noche, cuando soy el único despierto y no hay nada más que hacer, ahí es donde estoy, haciendo clic en un video tras otro hasta que me doy cuenta de que tengo que levantarme para trabajar en unas horas. Ha ocurrido con más frecuencia de lo que probablemente debería haber ocurrido. Casi me sentiría tentado a decir que tengo una adicción a YouTube, excepto que afortunadamente no interfiere con mi vida diaria, excepto por la pérdida de sueño, algo más frecuente que ocasional. Al menos, no solía interferir con mi vida. Aún así, incluso ahora, no puedo culpar a la cantidad de YouTube que veo. Si tan solo no hubiera hecho clic en ese video. Anoche, a eso de las 2 de la mañana, estaba viendo videos en YouTube, como de costumbre. Empecé con algunas narraciones de terror, la mayoría de las cuales había escuchado antes, pero a través de una serie de clics y reproducciones automáticas, de alguna manera terminé viendo videos de cocina. Normalmente no me gustaban estos. No puedo cocinar para salvar mi vida, por lo que generalmente no hay nada para mí en este género en particular. Me desplacé por la lista de videos, sin ver realmente nada que pareciera tan interesante. Estaba a punto de cerrar mi navegador cuando ahí estaba. Era una miniatura que mostraba a una mujer joven absolutamente hermosa. Parecía que podría haber sido latina, con cabello largo y oscuro y grandes ojos marrones. Parecía llevar un vestido azul estilo años 50 con un delantal rosa con volantes encima. Frente a ella, levantó un plato, lleno de mi comida favorita. Papas al horno completamente cargadas. El título del video decía: Jessica hace tus favoritos. Episodio 23. Papas al horno. Me reí un poco de lo apropiado que era el título, como si Jessica supiera que encontraría su video y lo nombró solo para mí. Al mirar el reloj, vi que solo eran las 2:15 am. Todavía temprano para mis estándares. Bueno, pensé, ¿qué daño podría ser un video más? Hice clic en la miniatura y, en menos de un segundo, comenzó el video. Después de una breve introducción con música alegre sobre tomas de comida deliciosa, la mujer que supuse que era Jessica apareció en la pantalla. Verla moverse me enamoró aún más de ella. Todo lo que hacía parecía elegante y sin esfuerzo. Parecía perfecta, como si perteneciera a otro tiempo o a otro mundo. Hola, dijo ella. Su voz era aguda y dulce. Soy Jessica. Debes tener hambre. De repente me di cuenta de que lo era. Realmente no se me había ocurrido antes de eso, pero de hecho, tenía mucha hambre. Encontré esto extraño, ya que había tenido una cena bastante grande de espaguetis completa con suficientes carbohidratos para ahogar a un caballo, pero me atraganté con mi mente, jugando trucos a sí mismo al mirar todas estas miniaturas de videos de cocina, y la propia introducción de Jessica con sus tentadores platos. Jessica continuó. Bueno, dijo, hoy, tengo un obsequio muy especial para ti. Prepárate para probar mis papas horneadas con mucho queso y completamente cargadas. Solo sé que son tus favoritas. Miró directamente a la cámara mientras decía esto. De repente me sentí inquieto. Había una especie de intención en su mirada, como si estuviera mirando más allá de la cámara, directamente hacia mí. Pero me dije a mí mismo que esto era ridículo. Solo estoy cansada, pensé. Jessica comenzó a cocinar, repasando cada ingrediente que necesitaría para el proceso. No solo revisó la lista como otros chefs de YouTube, sino que se demoró en cada uno, como si tratara de tentar deliberadamente al espectador. Por supuesto, necesitarás un queso delicioso y pegajoso. No puedes saborearlo ahora. No puedes sentirlo en tu lengua. Me pareció extraño, pero mentiría si dijera que no lo disfruté. Mientras tanto, sentí que mi hambre aumentaba. Llegó el momento de montar todos los ingredientes. Creo que todos estos alimentos combinan muy bien, dijo Jessica, con un toque de seducción en su voz.
como cuerpos cálidos, mezclándose entre sí, tocándose y acariciándose la dulce carne del otro. Imagínalo. Prueba estos sabores, bailando en tu lengua ahora mismo. Sabes, hay muy poca diferencia entre comer y hacer el amor. Ambos implican tanta intimidad, tanta humedad, tanta lujuria. Su mirada se intensificó mientras miraba directamente a la cámara. ¡Qué glotonería! Eso fue todo. Algo sobre la palabra glotonería me había hecho caer en picada. Mi hambre ahora era insoportable. Tenía que comer algo. Me levanté de mi escritorio, sin siquiera molestarme en apagar el video, y prácticamente corrí a la cocina. Un momento después, estaba de rodillas frente al refrigerador con la puerta abierta de par en par. Agarré todo lo que pude. No importaba lo que fuera. Encontré un tomate que había estado en el podrido por Dios sabe cuánto tiempo. Su piel estaba arrugada y tenía una mancha de moho en la base, pero no me importaba. Le hundí los dientes, el sabor a moho terroso explotó en mi boca. Mi reflejo nauseoso se activó, pero lo luché, finalmente gané y derribé todo el tomate. Finalmente, no quedó nada en el refrigerador, excepto un paquete de pollo crudo que mi novia planeaba usar para la cena. Traté de recordarme que el pollo crudo era peligroso y repugnante, pero no estaba funcionando. Traté de convencerme de que mi novia se enojaría si me lo comía, pero fue en vano. Mi estómago se sentía vacío. Me moría de hambre, y nada de lo que había comido hasta ahora llenaba el pozo sin fondo dentro de mí. Rompí el envoltorio de plástico como un niño rompe su regalo de cumpleaños. El pollo se sentía viscoso y asqueroso en mis manos. El sonido de mis dientes hundiéndose en la carne era casi tan repugnante como la textura. Mastiqué hasta que se convirtió en un líquido pastoso que se deslizó más fácilmente de lo esperado por mi garganta. En segundos, no quedó nada más que el maldito jugo rosado, que lamí con avidez del empaque de espuma de poliestireno. Sin embargo, no fue suficiente. El hambre aún se agitaba dentro de mi estómago. Corrí hacia la alacena y agarré una caja de cereal. Era uno de esos cereales saludables tipo ramitas y corteza que le encantaban a mi novia. Usualmente odiaba ese tipo de cosas, pero en este momento, nada en el mundo me parecía mejor. Ya había bebido toda la leche que teníamos, así que simplemente abrí la caja y comencé a verter el contenido en mi boca. De repente, escuché una voz desde la puerta de la cocina. ¿Qué demonios estás haciendo? Mi novia se quedó allí en bata de baño. Parecía horrorizada, y por primera vez me di cuenta del terrible desastre que había hecho en toda la cocina. ¿Qué está pasando aquí, Damon? Ella preguntó. Siguió hablando, probablemente exigiendo una explicación, pero yo no la escuchaba. Todo lo que podía pensar era en lo hambriento que todavía estaba, y lo bien que se veía toda esa carne sobre sus huesos. No tengo ni idea de lo que le voy a decir al detective cuando finalmente entre a hablar conmigo en esta fría y gris sala de interrogatorios. He estado sentado aquí por un tiempo ahora. No me atrevo a tocar el café que el policía novato me dejó en la mesa. Por fin, me siento lleno. Relleno, incluso. Esa última comida realmente dio en el clavo. Los hambrientos. Era como cualquier otro día. La lluvia estaba fría, el cielo estaba gris y mi café, como siempre, era negro. Odiaba mi trabajo. Clasificar los archivos del gobierno no valía la pena y las horas no me permitían salir mucho. Sin embargo, había un diamante en la pila de carbón que era mi vida, la chica que se sentaba en la mesa de ayuda, Jenna. Con su largo cabello castaño y sus ojos azules, y lejos de tener una sonrisa defectuosa, era fácilmente la mujer más hermosa que jamás había conocido. Todas las mañanas desde que nos conocimos, desayunamos en la sala de descanso del último piso, hasta que un día, después de nuestra primera cita la noche anterior, se presentó en la sala de descanso para desayunar y se veía, bueno, horrible. Tenía los ojos hundidos y parecía fría. Presa del pánico, salté de mi mesa y la tomé en mis brazos. La llamé por su nombre pero no respondía. Puse mi mano en su frente y descubrí que, de hecho, tenía frío. Su cuerpo ya no retenía nada de la hermosa calidez que tenía apenas unas horas antes.
Mientras la abrazaba, noté sangre en su camisa. Oh no, Jenna, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, nublando mi visión. Lentamente comencé a quitarle la camisa hacia atrás, revelando marcas de mordeduras que cubrían su estómago y pecho. Uno en particular que rompió la piel se veía rojo, hinchado, y la sangre que goteaba de la herida era de un negro purulento. Se me revolvía el estómago, pero no me atrevía a dejarla allí sola y asustada. La levanté en mis brazos y salí corriendo de la sala de descanso. Una mujer con un vestido morado estaba sentada en su escritorio revisando algunos archivos. Le lloré, pero cuando levantó la vista, sin embargo, una mirada de horror llenó sus ojos mientras miraba la condición de Jenna. Por favor, tienes que ayudarla. No sé qué hacer. Miró alrededor de la habitación, mordiéndose el labio inferior. La mirada de pensamiento cargó su frente muy pesadamente. Antes de que pudiera volver a pedirle ayuda, levantó los tobillos de Jenna y la llevamos juntos por la oficina, acostándola en una mesa de café. Me derrumbé en el suelo y observé a la mujer quitarle la camisa a Jenna y comenzar a atender el mordisco. Sacó un bote de quita esmalte y un pañuelo de su cartera y empezó a limpiar la herida. Pero incluso cuando lo frotó directamente, Jenna simplemente se quedó allí. Su pecho subiendo y bajando lentamente fue el único signo de vida que pude detectar en este momento. No hay mucho que pueda hacer por tu amigo, P. Fue entonces cuando Jenna saltó de la mesa empujando a la mujer al suelo. Para mi horror, ella comenzó a rasgar la garganta de la mujer desde su cuello con sus dientes. Empecé a vomitar. Alrededor de la época en que comencé a sentir arcadas, fue cuando los gritos de la mujer se desvanecieron y los sonidos de carne desgarrada tomaron su lugar. Me di la vuelta y vi a Jenna sentada con las piernas cruzadas sobre una pila de intestinos de mujer, comiéndoselos y jugando con ellos como una niña. Sus ojos eran de un blanco lechoso, pero su sonrisa seguía siendo tan hermosa como siempre. Jenna, por favor, solo estaba tratando de ayudar. De repente comenzó a llorar, sosteniendo su rostro entre sus manos ensangrentadas. Me arrodillé a su lado y puse mi mano sobre su hombro, preguntándose cómo alguien tan dulce y tan inocente podía comerse a otro ser humano. Estaba tan hambriento. Ella dijo. Su voz estaba temblorosa. No sé por qué, pero no me acerqué a la puerta ni llamé a la policía. Solo la abracé, los dos juntos en los restos de la mujer servicial, hasta que me miró y me besó en los labios. Sentí un ligero hormigueo seguido de un dolor indescriptible en la sien. Mientras estaba sentado allí, mi estómago comenzó a gruñir y las tripas, que Jenna estaba disfrutando tan felizmente, no se veían tan mal. Mientras los gruñidos se hacían más fuertes y mi boca comenzaba a hacerse agua, Jenna me miró con sus grandes ojos azules y me ofreció un puñado de carne. ¿No te unirás a mí para el desayuno? Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y las buenas historias, espero les hayan gustado las creepypastas, no olviden suscribirse y compartir, para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.